aprendido en eventos coronarios agudos y quiero tocar un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar, que es el tema de las troponinas de alta sensibilidad. Vamos a hablar de algunos otros biomarcadores también en la estratificación de riesgo de eventos coronarios. Emergencias es una tremenda batalla. Cada vez que un paciente llega con dolor torácico, el emergenciólogo, el fellow, el docente de cardiología, el internista, todos actúan de una manera especial para saber si ese paciente realmente tiene o no un evento coronario agudo. Y se desarrollan ciertos conflictos entre las diferentes especialidades, pero lo más importante es, por supuesto, encontrar un punto en común y un beneficio hacia los pacientes. Esto es una tabla donde demuestra que gracias a las unidades de cuidado coronario, gracias al cateterismo cardíaco, gracias a los nuevos medicamentos, los avances en tecnología, los infartos, tanto de elevación del ST como no elevación del ST, se han disminuido en los últimos 20-30 años y el infarto, especialmente el de elevación del OST, es el más común y es uno de los que más produce discrepancia entre las diferentes especialidades. De hecho, es el que más mortalidad tiene en comparación con el infarto agudo con elevación del ST. Vamos a hablar un poquito también de la guía del 2012, que es la actualización de el infarto de miocardio sin elevación del ST, y las guías realmente salieron fue en el 2007, esta fue una actualización. Pero ¿por qué nosotros debemos seguir guías? Las guías han demostrado, especialmente en este estudio, que es el estudio Crusade, que entre más adherentes seamos nosotros con las guías, más es la probabilidad de que nuestro paciente le vaya bien, que tenga una mortalidad en el hospital mucho menor. Es decir, por cada 10% se ha estimado que nosotros sigamos las guías, vamos a tener un beneficio de un 10% en disminución de la mortalidad. Entonces, cuando llega ese paciente a urgencias, que se le hace el triage, que se le evalúa si realmente ese dolor torácico es un evento agudo, no coronario, nosotros utilizamos ciertas tablas que nos dan una estratificación de riesgo temprano. Esta es una muy conocida, que es la Diamond and Forrester, que es la probabilidad de enfermedad coronaria. Y si es una mujer o un hombre, y dependiendo si es típico, atípico o no específico, recordando que dolor típico torácico es un dolor retroesternal, que aumenta con el ejercicio y disminuye al parar, al descansar o mejora con nitratos. Si tiene 3 criterios es típico, 2 es atípico y si no tiene 1 o 0 es no específico y dolor torácico. Esto nos da una idea. Por ejemplo, un hombre de 60 años con un dolor típico, hay una gran probabilidad, 83%, de que tenga enfermedad coronaria. Las mujeres se comportan de una manera muy diferente. No podemos tratar a los hombres igual que las mujeres. Ellas, sus probabilidades, sus síntomas son mucho más atípicos, sus síntomas son más difíciles de describir y el riesgo para ellas es totalmente diferente. Por ejemplo, una mujer entre los 40 años, aún con el dolor típico de tórax, su riesgo no es tan alto. O sea que son cosas que hay que considerar. Esta es otra tabla que se puede utilizar basado en la historia, un buen examen físico, el electrocardiograma y a este punto que quiero hacer bastante énfasis en cómo debemos utilizar esta utilidad que son los marcadores cardíacos. Generalmente cuando tenemos marcadores positivos se habla de alta probabilidad, cuando son negativos tienen una muy buena sensibilidad, o sea que su valor predictivo negativo es bastante importante. Si son negativos, generalmente ese paciente tiene entre intermedio y baja probabilidad de enfermedad coronaria o evento coronario. Usamos estas tablas también, que es la tabla del TIMI, que ha sido muy bien validada en múltiples estudios, como por ejemplo el TIMI 11B, que usa básicamente varias preguntas. ¿Es este paciente más de 65 años? ¿Tiene este paciente más de 3 factores de riesgo? Hipertenso, diabético, hiperlipidémico, tiene historia familiar. Si ya tiene enfermedad coronaria conocida, usa aspirina, angina, cambios del ST y marcadores, nos da una mortalidad en el hospital en los próximos 14 días. O sea que esto en todo paciente que llega a urgencias debe ser utilizado. Nosotros también en nuestra clínica utilizamos el GRACE. El GRACE también ha sido bastante validado. Tiene algunas diferencias, utiliza especialmente el valor de la creatinina como evaluación de riesgo,
Utiliza si hay arresto cardíaco, si hay también desviación del ST, elevación de las enzimas cardíacas, y nos da una mortalidad intrahospitalaria. Cuando el riesgo es más de 140 o mejor aún el puntaje, eso quiere decir que es un paciente de alto riesgo. Estos son estudios que validan el TIMI. Entre más alto el TIMI, más es la probabilidad de muerte de ese paciente en los próximos 14 días. Este es también los diferentes rangos en que se utiliza la evaluación de riesgo en pacientes usando el GRACE. Recordando que 140 ha sido un importante punto donde se corta si el paciente tiene alto riesgo o no. Las troponinas es el más importante de los marcadores cardíacos, es el que más tiene validez y el que más tiene valor pronóstico. Por lo tanto, siempre se debe utilizar en algún paciente que venga con un dolor torácico en el cual sospechamos que puede haber un evento coronario. Es decir, entre más altas las troponinas, la mortalidad es mayor. No es mismo un paciente con una troponina de 20 que una de 0.01. Pero el problema que tienen las troponinas son muy sensibles, eso nos ayuda mucho, pero lastimosamente la especificidad es muy pobre. Lo que quiere decir que si un paciente tiene con troponinas, no podemos inmediatamente diagnosticarle evento coronario. Este paciente puede tener embolismo pulmonar y tener troponinas positivas. Puede tener una sepsis, falla cardíaca, falla renal, eleva las troponinas también. Las troponinas es simplemente una reflexión de una inflamación del miocardio, de una lisis que hay en las proteínas, pero no necesariamente quiere decir que hay algún evento en las coronarias. Cualquiera de estos factores, Takotsubo, que es una cardiomiopatía bien interesante, eleva considerablemente las troponinas y las coronarias son completamente normales. Entonces, es el problema que tenemos con las troponinas. Estos son los estudios que han validado qué hacer cuando un paciente ya empezamos a sospecharlo que tiene que tiene un evento coronario. Lo tenemos en la emergencia, tenemos un electrocardiograma que no es diagnóstico o que tiene disminución del ST o cambios en las ondas T. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Le hacemos una terapia invasiva temprana o una terapia conservadora? Y definitivamente, siendo más agresivos con estos pacientes, en todos estos estudios se ha valorado en general que es mucho más beneficioso que hacer simplemente tratamiento conservador. Es una reducción de la mortalidad de un riesgo relativo de 25%. Este es el TACTICS, es otro estudio donde demuestra que el paciente que más se beneficia de cateterismo son aquellos que son diabéticos, que tienen troponinas positivas y aquellos en cual el puntaje de TIMI es más alto. Si un paciente no suena bien, no se ve bien, tiene estos puntajes altos, hagamos el favor al paciente, mandarlo a revascularización con cateterismo, porque las estrategias conservadoras de medicamentos son inferiores a este. Entonces, tenemos un paciente con un posible evento coronario, le iniciamos los medicamentos normales, aspirina, subbetabloqueadores, nitratos, los diferentes anticoagulantes, lo ponemos en telemetría o si está con algunos criterios de cuidado intensivo se puede transferir a la unidad. Y si decidimos específicamente hacer terapia invasiva, es en este tipo de paciente, con este tipo de perfil, que tenga un TIMI más de 3, que tenga una desviación nueva. Siempre que haya un electrocardiograma, mirar los anteriores. Eso es bastante importante, no confiar uno solo. Idealmente, si el paciente tiene historia, mirar los electrocardiogramas anteriores a ver si hay cambios. Biomarcadores positivos, favorecer esta estrategia. Si el paciente está con taquicardias ventriculares, está inestable, si el paciente está con dolor refractario, a pesar de los medicamentos que le estamos dando, hagamos el cateterismo. Si es diabético, se favorece y significativamente, tanto como los pacientes renales, de cateterismo. Alguien podría decir, pero el cateterismo utiliza contraste y entonces estos pacientes pueden desarrollar nefropatía por contraste. La nefropatía por contraste es otro tema, pero en realidad el beneficio es mucho mayor y que el riesgo de desarrollar una nefropatía. Es decir, no vale la pena que por el riesgo de una nefropatía por contraste no se le haga a un paciente este tipo de procedimiento sabiendo el beneficio que le puede dar. Y también pacientes con una fracción de eyección baja se benefician más de terapia agresiva con cateterismo.
En otras palabras, en el centro donde yo trabajo, la gran mayoría lo hacemos. Revascularización al 99.9% de personas, y la estrategia conservadora se limita sola y exclusivamente a ciertos grupos. Por ejemplo, el TIMI-CA menor de 3, especialmente mujeres, porque sabemos que las mujeres tienen un mayor riesgo de sangrado cuando usamos catéteres, cuando usamos anticoagulantes en la unidad de cateterismo. Si el paciente no tiene biomarcadores y no tiene desviación del ST, hay que hacerle un manejo conservador. Definitivamente es más el riesgo de hacerle cateterismo. Si el paciente está estable, le hacemos su prueba de esfuerzo, que puede ser intrahospitalaria o puede ser inclusive en los próximos días después de la salida del hospital. El scan coronario también está recomendado aquí como una alternativa a la prueba de esfuerzo. Lo que es el angiograma con scan torácico también está recomendado como un método no invasivo y con efecto similar a lo que es la prueba de esfuerzo. Y si ya esas pruebas de esfuerzo o la angiografía con escanografía sale anormal, ese paciente se le hace una angiografía coronaria. O si el paciente, por más TIMI, puntaje bajo que sea, a pesar de que sea una mujer no tenga esto, si presenta estas complicaciones, también se debe favorecer revascularización con cateterismo. Hablemos un poquito de las troponinas. Entonces, las troponinas son importantes tanto para el diagnóstico como para la estratificación de riesgo. Alrededor del 80% de los pacientes que tienen infarto tienen elevadas las troponinas en las primeras 2 a 3 horas. Pero recordemos que las troponinas que nosotros utilizamos, que son las de cuarta generación de Roche, son las troponinas que pueden tomar hasta 6 horas o más en detectar unas troponinas en sangre. Entonces, eso para que tengamos en cuenta ahora en lo que vamos a discutir. Hay mucha discusión si verdaderamente nosotros debemos utilizar la CK y la CK-MB. Las troponinas nos da tanto valor pronóstico, nos da tanto diagnóstico, que algunos cardiólogos en Estados Unidos o algunas instituciones no utilizan nunca más la CK o la CK-MB y solo se basan en las troponinas. En nuestro hospital la utilizamos porque, por ejemplo, la CK-MB nos ayuda si hay un reinfarto en los pacientes. Si, por ejemplo, una CK-MB era normal y un paciente ya tuvo un infarto y en 48 horas vuelven y se suben, sospechar reinfarto. Y la CK nos ayuda para ver qué tan extenso era el infarto. O sea que todavía, por lo menos en nuestra institución, las utilizamos. Recordar, y esto nos tiene que quedar muy claro, que para el diagnóstico de infarto con elevación del ST no se necesitan marcadores, troponinas, CK, CK-MB, el diagnóstico es con el electrocardiograma. Y nunca es normal, porque este es otra historia que escucha uno mucho en los pisos, en la unidad de cuidado intensivo. No, el paciente tiene troponinas detectables, está bien. No, eso nunca es normal. Muy bien, entonces el triage en la emergencia, el posible paciente con síndrome coronario es un problema que crea bastante dificultades, incrementa la mortalidad. Si el paciente llega y tiene un infarto y se le manda para la casa, pues obviamente se incrementa bastante la mortalidad. Y lo contrario, si el paciente llega y tenía una costocondritis y lo estamos hospitalizando, lo estamos poniéndole una cama, cuidado intensivo, enfermeras dedicadas, pues vamos a incrementar demasiado los riesgos, los costos en los hospitales de manera innecesaria. Actualmente utilizamos electrocardiogramas y biomarcadores por 6 a 9 horas aproximadamente. Estas son las diferentes troponinas. En el 95, que salió la troponina I, que tiene un corte de 1.5 nanogramos por mililitro, pero han salido cada vez más troponinas con una sensibilidad mucho más alta para detectarlas en sangre en los pacientes. En el 2003 está la troponina cardíaca I, que detecta hasta 0.10 nanogramos por mililitro, y también la del 2007, que es una de las últimas, que es la Ultra, que puede detectar troponinas en sangre hasta niveles tan bajos como 0.04 nanogramos por mililitro. Pero ¿será que será bueno detectar troponinas en todo tipo de pacientes? Eso es lo que vamos a discutir. Entonces hay un grupo europeo que está presionando fuertemente a que las troponinas de alta sensibilidad, esta que mostré aquí, como la Ultra y muchas otras que detectan niveles extremadamente bajos de troponina, y han venido ellos presionando para que esto se vuelva algo generalizado y han mostrado diferentes estudios. Ellos hacen 3 preguntas. Ok, ¿usted quiere diagnosticar infarto temprano?
¿Usted quiere detectar infartos pequeños? ¿Quiere usted descartar de una manera segura infarto? Y ellos dicen que si la respuesta es sí a cualquiera de esos interrogantes, las troponinas de alta sensibilidad es la vía a seguir. Vamos a ver por qué lo dicen ellos. Este es un estudio europeo, Dr. Müller. Él muestra aquí por qué esta es la troponina normal que nosotros usamos, la troponina de cuarta generación Roche. Vemos que a 2 horas, esta es una curva ROC, que entre más alto el número quiere decir que la exactitud de ese test es mucho mayor. Y estas que están acá arriba son otro tipo de troponinas que son de alta sensibilidad. Entonces tenemos la Abbott, tenemos la Roche, tenemos la Siemens. Y él dice que, por ejemplo, un paciente que llega a 2 horas con un dolor torácico con evento coronario, nuestra troponina no va a tener una sensibilidad suficiente para detectarlo en comparación con las troponinas de alta sensibilidad, que tiene este tipo de comportamiento aquí como una meseta, vuelve y sube. En cambio, si un paciente llega y nuestras troponinas a 2 horas es negativa, la de alta sensibilidad, podemos mandarlo para la casa tranquilamente. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, todo tiene un precio en la vida, y el precio en la vida que pagan estas troponinas es que aquí vemos la sensibilidad es excelente, sube de 83 a 95, la especificidad baja, pero el valor predictivo positivo es muy pobre, baja de 72 a 50, o sea que si sale negativo, yo estoy tranquilo, puedo mandar al paciente para la casa, señor, usted no tiene un infarto coronario, esto es una costocondritis, una pleuritis, cualquier otra cosa, lo podemos hacer ambulatorio, pero si sale positivo es cuando empezamos todos a rascarnos la cabeza, bueno, y entonces, ¿qué es esto? ¿Será un infarto o será un embolismo pulmonar? ¿Será una falla cardíaca? ¿Será falla renal aguda? Etcétera, etcétera. Ese es el problema. Muy bien, este estudio de nuevo, el Dr. Müller y su grupo, muestran cómo las troponinas de alta sensibilidad pueden tener un valor aditivo a lo que ya sabemos como tal en la predicción de riesgo en pacientes a los que se les sospecha infarto. Y él hizo un estudio bien interesante a 3 años donde tomó pacientes con infarto del ST, perdón, pacientes de infarto en general, y aquí mostró cómo las troponinas de alta sensibilidad pueden adicionar pronóstico en adición, valga la redundancia, a las troponinas normales, a las troponinas convencionales. Entonces, si el paciente viene con una troponina normal convencional negativa y una troponina de alta sensibilidad negativa, esta es su mortalidad baja. Si el paciente tiene una troponina positiva, la convencional, pero también tiene troponina de alta sensibilidad positiva, este es su comportamiento, una mortalidad grandísima. Y la gran diferencia está aquí, porque cuando uno tiene troponinas negativas, nuestras troponinas convencionales, generalmente estos pacientes se dan para la casa o se les evalúa por otro tipo, otro origen de dolor torácico, pero él dice que aún que la troponina convencional de Roche cuarta generación sea negativa, si tenemos de alta sensibilidad positiva, eso nos da un pronóstico, o sea que ese paciente tiene una probabilidad de mayor mortalidad. Sin embargo, no pudo demostrar que esos pacientes tuvieran síndrome coronario agudo, que es lo interesante y quiero que entendamos un poco la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos hoy en día es, si un paciente tiene troponinas y sospechamos que tiene un evento coronario, lo mandamos a revascularización, bueno, hacemos fibrinolisis, etc. Bueno, esto no podemos hacer fibrinolisis aquí, perdón, pero lo mandamos a revascularización con cateterismo. Entonces, vale la pena que toda persona que tenga troponinas positivas, cuando sabemos que la especificidad baja, el valor predictivo negativo es baja, vamos a mandarlos a revascularización sabiendo el riesgo que pueden correr y sabemos que no necesariamente puedan tener un evento. Entonces, esa es como la parte contraria de lo que digamos, el grupo americano quiere decir, por lo cual no acepta todavía o no lo aceptan grande las troponinas de alta sensibilidad. Esto es simplemente para mostrar que las troponinas normales o convencionales cardíacas tienen un valores normales, después unos probablemente patológicos y unos definitivamente patológicos. Los de troponinas de alta sensibilidad, el umbral para considerar patológicos se baja mucho más. Estas son las guías de Europa, donde han adoptado de manera seria y donde han adoptado las troponinas de alta sensibilidad para pronóstico y valoración de riesgo. Ellos dicen que
si el paciente tiene troponinas de alta sensibilidad negativas y tiene un dolor, el paciente presentó dolor más de 6 horas en emergencia, ese paciente se le valora con el GRACE. Si tiene menos de 140 se puede ir para la casa, que es excelente, me parece muy bien, porque muchas veces luchamos con estos pacientes, lo mandamos a observación, a veces lo hospitalizamos 1, 2, 3 días, incrementamos los costos, incrementamos el personal y en realidad no tiene nada. El paciente en términos de enfermedad coronaria tiene una costocondritis o cualquier otro tipo de enfermedad benigna. Ahora, si el paciente tiene dolor menos de 6 horas, ellos quieren que uno le haga otra vez a las 3 horas un nuevo troponinas de alta sensibilidad y si no hay cambio, otra vez se puede manejar por la casa. Si hay un cambio en esto, ellos avisan que se debe hacer un manejo invasivo. Si las troponinas son positivas, al principio vuelven y las hacen a las 3 horas. ¿Por qué? Porque puede ser un valor positivo, pero un rango bajo que puede ser debido a una enfermedad renal, por ejemplo. Pero si son las troponinas que tienen un comportamiento que va en ascenso, por eso es que piden a las 3 horas repetirlas, ese paciente se puede iniciar invasivo. Y si no hay ningún cambio, se hace un diagnóstico diferencial. Esto es europeo, esto no ha sido realmente admitido en la comunidad de Estados Unidos. Entonces, en resumen, las troponinas de alta sensibilidad pueden aumentar el diagnóstico, la exactitud para el diagnóstico temprano, presentación temprana. Nos permite detectar pequeños infartos. Sin embargo, pequeños infartos, ¿qué es? Microscópico, realmente es, si tenemos una troponina de un valorcito muy, digamos que por encima del umbral, pero no muy alta, ¿realmente amerita a un paciente ir a revascularización? Esa es la gran pregunta. Ellos dicen que pueden hacer tanto descarte como darle el diagnóstico a un paciente en 3 horas, que puede aumentar los ahorros económicos en los hospitales, parece que mejoran la sobrevida y los resultados de los pacientes y es relativamente nuevo, es alrededor de 3 años de experiencia clínica. ¿Cuáles son las controversias y por los que muchos cardiólogos americanos dicen yo no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a seguir? Ellos dicen que la mayor ventaja de esto parece ser el descartar que tenga evento coronario y lo vimos. Si la troponina de alta sensibilidad negativa, yo puedo estar tranquilo de que esto no es un evento coronario y probablemente pueda mandar a ese paciente para casa sintiéndome más tranquilo, más seguro. La especificidad es un problema y el valor predictivo negativo es un problema, positivo es un problema. Hay que ver también que hay algunas desventajas y que esto no aplica para todo el mundo, solo en algunas poblaciones específicas. Y hagamos unos casitos para entender básicamente cómo podremos nosotros valorar en emergencia y digamos entender cómo puede ser el comportamiento de las diferentes enfermedades cuando tenemos marcadores positivos. Hombre, por ejemplo, este es un caso de un hombre de 48 años que se presenta a la emergencia con dolor torácico que dura 2 horas y tiene 3 días de unos síntomas viene con gripa, viene con dolor de garganta, dolor muscular, etcétera. Y el electrocardiograma no es determinante, no muestra nada típico. Esta persona tiene este comportamiento, este es el corte de la troponina, muestra que es positiva al principio, fluctúa, aumenta pero no de manera significativa, llega a un pico y disminuye. Esta historia con este tipo de troponinas que no suben significativamente, esto es más compatible con miocarditis. Y no necesariamente un paciente de estos se beneficia con revascularización, el tratamiento es completamente diferente. Ahora veamos este es una mujer de 60 años, tiene falla cardíaca congestiva, llega a la emergencia con un dolor que dura alrededor de 1.5 horas. De nuevo, el electrocardiograma no es diagnóstico, tiene troponinas positivas desde el principio y siguen siendo crónicamente positivas. Este es un comportamiento más compatible con falla cardíaca. Por eso vuelvo y repito, el hecho de que una troponina sea positiva no necesariamente quiere decir que el paciente necesite cateterismo. Ahora, este es otro casito, el 54 años en un hombre, es diabético, se presenta con dolor torácico por 1 hora, donde hay un incremento bastante significativo de las troponinas cardíacas a un nivel, bueno, este fue un poco exagerado, es un nivel alrededor de 50, una troponina de 50 es algo bien serio. Y después alcanza un pico y va disminuyendo. Esto
es un comportamiento mucho más parecido a lo que es realmente un infarto, que sin elevación del ST, porque el electrocardiograma es normal, y este paciente sí se beneficiaría de revascularización. Hay otros biomarcadores, ya hablamos de estos dos. El BNP se ha estudiado, puede tener algún impacto en pronóstico, sin embargo, faltan muchos estudios para confirmarlo. La albúmina modificada en isquemia también es otro tipo de biomarcador bien interesante, pero sus estudios no han sido determinantes. Factores de inflamación como la CRP sirve mucho, pero tampoco la evidencia ha sido suficiente como para alcanzar una recomendación en las guías. Lo mismo para la mieloperoxidasa. Y esto es lo que quería hablar. Muchas gracias. Todos actúan de una manera especial para saber si ese paciente realmente tiene o no un evento coronario agudo. Y se desarrollan ciertos conflictos entre las diferentes especialidades, pero lo más importante es, por supuesto, encontrar un punto en común y un beneficio hacia los pacientes. Esto es una tabla donde demuestra que gracias a las unidades de cuidado coronario, gracias al cateterismo cardíaco, gracias a los nuevos medicamentos, los avances en tecnología, los infartos, tanto de elevación del ST como no elevación del ST, se han disminuido en los últimos 20-30 años, y el infarto, especialmente el de elevación del OST, es el más común y es uno de los que más produce discrepancia entre las diferentes especialidades. De hecho, es el que más mortalidad tiene en comparación con el infarto agudo con elevación del ST. Vamos a hablar un poquito también de la guía del 2012, que es la actualización de el infarto de miocardio sin elevación del ST. Aprendido en eventos coronarios agudos, y quiero tocar un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar, que es el tema de las troponinas de alta sensibilidad. Vamos a hablar de algunos otros biomarcadores también en la estratificación de riesgo de eventos coronarios. Emergencias es una tremenda batalla. Cada vez que un paciente llega con dolor torácico, el emergenciólogo, el fellow, el docente de cardiología, el internista. Entonces, cuando llega ese paciente a urgencias, que se le hace el triage, que se le evalúa si realmente ese dolor torácico es un evento agudo, no coronario, nosotros utilizamos ciertas tablas que nos dan una estratificación de riesgo temprano. Esta es una muy conocida, que es la Diamond and Forrester, que es la probabilidad de enfermedad coronaria. Y si es una mujer o un hombre, y dependiendo si es típico, atípico o no específico, recordando que dolor típico torácico es un dolor retroesternal que aumenta con el ejercicio y disminuye al parar, al descansar o mejor. Y las guías realmente salieron fue en el 2007, esta fue una actualización. Pero ¿por qué nosotros debemos seguir guías? Las guías han demostrado, especialmente en este estudio, que es el estudio Crusade, que entre más adherentes seamos nosotros con las guías, más es la probabilidad de que nuestro paciente le vaya bien, que tenga una mortalidad en el hospital mucho menor. Es decir, por cada 10% se ha estimado que nosotros sigamos las guías, vamos a tener un beneficio de un 10% en disminución de la mortalidad.